Es un placer para nosotros recibirte en este medio digital y preparar el ambiente espiritual para adorar a nuestro Dios. Así que ahí donde estás en tu casita, ponte de pie, levanta tus manos y vamos a adorar al Señor, que es el único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Estás conmigo? Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, por este día. Gracias por mi familia. He venido a adorarte y estoy dispuesto a exaltarte, Señor. Prepara mi corazón en el nombre de Jesús. A ver si puedes acompañarme en casita con tus manos. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mi caminar y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Gracias a la que me salvó. Dile: ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Está delante de tus manos y debemos ser felices. No pierdas ya mi camino. Dile: gracias por encontrarme. Gracias, Señor, por tu gracia inmerecida. Canta con nosotros. Perdido estaba y me encontraste. De mis cadenas, Jesús, me liberaste. Estaba solo, me adoptaste. Un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro. Y me sanaste cuando estaba herido. Tengo un futuro, ahora veo. Mi nombre escuché. Resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Oh, sí, Señor. Canta conmigo. Estaba y me encontraste. De mis cadenas, Jesús, me liberaste. Estaba solo, me adoptaste. Un nuevo nombre me diste al entregarte. Una vez más, Señor. Perdido estaba y me encontraste. De mis cadenas, Jesús, me liberaste. Estaba solo, me adoptaste. Un nuevo nombre me diste. Una vez más, dile: perdido estaba y me encontraste.
liberaste, estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro, y me sanaste cuando estaba herido. Ahora veo, mi nombre escuché, y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz, tú me llamaste y yo resucité. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Sí, Señor, a tu gloriosa luz. Levanta tus manos. Vamos a adorar al Señor. Padre, gracias, porque sabemos que todo tiene un plan. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que todo lo que estamos haciendo, toda esta contingencia tiene el propósito de proteger a tu pueblo. Bendecimos, Señor, cada nación de este mundo. Bendecimos a Italia, a Francia, a España, a Alemania, a Japón, a Corea, a China, Señor. Bendecimos toda Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que ese virus se seca en el nombre poderoso de Jesús. Que tú haces descender tu espíritu sanador sobre todas las naciones de la tierra y los
en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, cántale. Aleluya. Te adoramos, Dios. Aleluya. A Jesús el Rey. Aleluya. Cántale al Dios eterno. Aleluya. Vamos, cántale. Aleluya. Oh, a ti, Señor. Aleluya. Te adoramos hoy. Aleluya. Oh, a ti, Jesús. Aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Oh sí, Señor, dile soberano. Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Oh, cómo construir un lugar para recibirte a ti, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Vamos, iglesia, iglesia de la mies, adóralo, adóralo. En pedras vivas escogidas
habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Dile: piedras vivas. En piedras vivas escogiste habitar, y en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, y en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Nuestra plática, estamos hablando de nuestras armas de poder. Dios nos ha provisto de armas muy poderosas para estos tiempos que estamos viviendo. Son sumamente útiles y nos hemos tomado el tiempo para poder enseñarles y transmitirles que con Dios sí se puede. ¿Por qué estamos nosotros enfatizando en usar las armas que Dios nos ha dado? Porque ya todos los líderes del mundo han declarado que no pueden enfrentar este compromiso tan tremendo que se ha presentado a la humanidad entera. Los recursos no son suficientes. Países pobres y ricos, en este caso los más ricos, están padeciendo esta situación tan difícil y les ha costado mucho trabajo el enfrentarla, y el único que nos puede sacar adelante para resolver todas estas cosas es que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Y nuestra frase memorable es: con mis armas de poder protejo todo mi ser. Con mis armas de poder, con estas armas que Dios nos ha dado, protejo todo mi ser y también protejo a mis seres queridos. El día de ayer mi hijo no está aquí, está en un país donde se está proliferando muy rápido el virus. Hay muchas muertes en ese país, y mi hijo ayer hablamos con él, intercambiamos ciertas ideas, ciertas informaciones, y él me dijo: ora por mi ojo porque tiene una infeccióncita en el ojo, y pues ya intercedí por su ojo, le puse a mi hijo en las manos de Dios. Así es que no solamente usted puede orar a su favor, sino que también puede usar estas armas espirituales a favor de aquellas personas que están a su alrededor y que ama usted tanto o aprecia mucho. La actividad en la guerra como la que estamos viviendo, esta es una guerra encarnizada, tremenda, y esta actividad en la guerra es ataque y defensa. Ahorita todos los países del mundo, todas las autoridades de salud, estamos a la defensiva buscando maneras de cómo enfrentar este compromiso tan fuerte. Pero en los medios deportivos se dice que la mejor defensa es el ataque. La mejor defensa es el ataque. Entonces nosotros tenemos que, el mundo entero tiene que aprender y tenemos que hacer cosas que no nos lleven a situaciones de este tipo. Entonces hay dos actividades en la guerra: la defensa y el ataque.
Nosotros adjudicamos también que hemos abierto la puerta y el enemigo está aprovechando para venir a robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque ve abierta un poquito la puerta y se mete y está cobrando muchas vidas alrededor del mundo. Entonces tenemos que usar estas armas espirituales, porque lo que está sucediendo no nada más es físico, no nada más es biológico, es espiritual. Y tenemos que enfrentar nosotros, los que conocemos el compromiso, de una manera espiritual también. Espiritual. Y a lo mejor muchas personas no entienden que nos vean en esta modalidad del Facebook, de iglesia, a través del Facebook en línea. No entienden cómo enfrentar estos compromisos espiritualmente. Pues acérquese a una persona que sí lo entienda. Ya hemos estado hablando de armas, nuestras armas de poder. Hemos comentado 3 de ellas. La primera, la palabra de Dios, que es bien importante. Por eso les estamos recomendando que no descuiden su lectura, la lectura de la palabra de Dios. No dejen de hacer su tiempo con Dios. Y les estamos recomendando el libro de El sueño de Dios. La segunda arma que ya vimos, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es sumamente poderoso. Y la tercera, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios, porque así dijo el Señor, dijo Jesucristo: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas. Cerrando ese tema, el domingo pasado les recomendamos que le pídanle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, sobre mi vida. Y Él va a venir. Tengo varios amigos que de repente les sorprendió la llegada del Espíritu Santo ahí en sus camas en la madrugada. Ellos anhelaban tenerlo en su corazón y de repente se levantaban orando en otras lenguas, solitos, sin que nadie los ayudara, sin que nadie los guiara. Solito venía el Espíritu Santo, porque había un anhelo en sus corazones, y el Espíritu Santo vino y los llenó de su poder. Hoy vamos a ver la cuarta arma de poder y la quinta. A mí me toca exponer la cuarta arma de poder, y es la alabanza y la adoración. Vamos a hablar del poder de la alabanza y de la adoración. Hay mucho poder en lo que acabamos de hacer, en alabar a Dios, en cantarle a Dios, en dirigirnos de esta manera a Dios. Hay muchísimo poder inimaginable, espiritual. El poder espiritual es el poder más alto, el más grande que existe sobre la faz de la tierra, al cual un ser humano puede aspirar también. Ese poder sobrenatural, ese poder espiritual gobierna donde uno solicita. ¿Y quién va a solicitar? Pues los que creemos y los que sabemos usar este poder. Entonces vamos a hablar del poder de la alabanza y de la adoración. Vamos a dar algunas ideas, no profundamente, porque son temas profundos los que estamos tocando aquí. Son temas muy extensos y nada más nos da tiempo el poderles comentar algunas cosas importantes. Por ejemplo, el Salmo 150 nos habla de que con todo tipo de instrumentos musicales alabemos a Dios. Y también de la misma forma el Salmo 150 nos anima a que nosotros usemos el instrumento natural que tenemos, o los naturales que tenemos, como cuáles instrumentos naturales: nuestra voz, nuestras palmas, nuestro cuerpo. Entonces, en el caso de la alabanza, el término aparece mucho en el Antiguo Testamento, y el libro que nos informa muchísimo acerca de cómo lo tenemos que hacer es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Muchos de esos salmos
los escribió alguien que le cantaba mucho a Dios. Esa persona era el rey David. El rey David acostumbraba tomar su guitarra, su arpa, no sé qué instrumento tenía, y dirigir cantos a Dios, y también, aparte de dirigirlos a Dios, componer cantos. Y esa recopilación de los cantos del rey David, muchos de ellos están en el libro de los Salmos. En el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo, y la raíz hebrea para alabanza es la raíz que están viendo aquí en esta gráfica. Se llama lejalel, y ahí está escrito en hebreo. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, la palabra lejalel. ¿Y qué quiere decir? Celebrar. O sea que la alabanza no tiene que ser con mucha quietud. En muchos de los casos tenemos que ser ruidosos, y vamos a celebrar, y vamos con todas nuestras fuerzas y nuestras ganas a dirigirnos a Dios, y con ritmos extraordinarios. También es glorificar. ¿Qué quiere decir glorificar? Traer gloria a Dios. Hay gente aquí sobre la faz de la tierra que da gloria, reconoce el señorío de Dios. También quiere decir cantar y alardear. ¿Qué quiere decir alardear? Presumir que de nuestro lado, a nuestro favor, y contamos con la amistad de un Dios grande y todopoderoso. Eso quiere decir lejalel en hebreo. También quiere decir dar gracias, loor, alabanza, alabar. Más o menos eso quiere decir lejalel. El Salmo 100, versículo 4, dice la Escritura: entren por sus puertas con acción de gracias. En mi caso personal, lo mejor que me ha sucedido en mi vida, en mi familia, es que Jesucristo haya llegado a mi vida, a mi corazón. Y entonces, cada que yo me reúno, cada que yo puedo, tengo que entrar a su presencia con acción de gracias, agradeciéndole a Él lo grande y lo poderoso y lo bueno que ha sido a nuestro favor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cada que nos reunimos, como en esta noche. Expresamos aquí de todo nuestro corazón este grupo. Nosotros tenemos personas selectas aquí en Amistad Mies, gente que ama de todo su corazón a Dios, y por eso podemos transmitir todas estas cosas, porque lo que están haciendo ellos es lo mismo que yo les estoy expresando. Lo mejor que nos ha sucedido es Dios, porque Él es bueno y Él nos ha tomado de la mano. Como dice el tiempo con Dios del día de hoy, es como si se hubiera llevado de campamento al pueblo de Israel, porque estamos leyendo el libro de Deuteronomio, y los tomó de la mano, dice la Escritura, por el desierto, y para introducirlos a la tierra que Él les iba a heredar. Así es que tenemos que darle gracias a Dios. Y dice después: por sus atrios con alabanza, con cantos especiales, cantos gloriosos. Dice: alábenle, bendigan su nombre. Eso dice el Salmo 100, versículo 4. También el Salmo 22, versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Él es santo y Él habita entre las alabanzas de Israel. ¿Qué quiere decir? Puede suceder dos cosas: que Dios se acerca a nosotros cuando le estamos cantando, cuando estamos presumiendo de Él, cuando le estamos adorando. Él se acerca, para Él es irresistible y viene sobre nosotros, sobre el lugar donde esto está sucediendo. O esa es la primera interpretación. O la segunda es que Él nos traslada, Él nos lleva a su presencia.
Él nos lleva al lugar donde Él está y donde Él vive. Cualquiera de las dos cosas que suceda, en su presencia hay plenitud, dice la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es un arma de poder? Porque cuando le cantamos a Dios, estamos en su presencia. En su presencia. Por ejemplo, a nosotros los papás terrenales, cuando llegamos del trabajo y salen de la puerta, escuchan nuestros hijos cuando eran chiquitos, a mí me encantaba eso, y salían corriendo y me gritaban: papá, papá, y les abría yo mis brazos para recibirlos y para darles un apretón. Así es la alabanza. Cuando le empezamos a cantar a Dios, es como si le gritáramos: papá, papá, y Él sale allí de su trono, se levanta, extiende sus brazos y me da un apretón, animándome, bendiciéndome. Eso hace la alabanza, porque Él habita entre las alabanzas de Israel. También el Salmo 92, versículo 5, dice la Escritura, perdónenme, pero no me aguanto, porque estas escrituras tocan mi corazón profundamente, y uno de nosotros dice: perdónenme, que es que soy muy chillón. No es que sea uno chillón, es que la presencia de Dios viene y nos quebranta, y la presencia de Dios es dulce, nos abraza. Y ahorita estoy sintiendo su presencia al estar transmitiendo estas ideas. El Salmo 95, versículo 2 dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, y dice aquí: aclamémosle con cánticos, con cánticos. Por eso hay tantos cantos tan especiales, tan bonitos, numerosos cantos para alabar a nuestro Dios. Y dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8: y cuando hubo tomado el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían, dice aquí, arpas, un instrumento musical, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dos cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra pueden llegar directamente a su presencia. Hay dos cosas, dice esta escritura en Apocalipsis 5. La primera de ellas son cantos. Cuando yo me dirijo con Él, con cantos, con un instrumento musical, cuando yo oro a Él, me llevan directamente a la presencia de Dios, a donde Él está. Esas son las dos cosas, o las cosas que habla Dios en el Antiguo Testamento acerca de la alabanza. El término adoración aparece en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, porque los griegos eran los conquistadores hasta Medio Oriente. Después vinieron los romanos no pudieron quitar el idioma en el tiempo de Jesucristo, entonces hablaban en griego, y allí aparece el segundo término del tema de hoy, es la adoración. Viene del griego proskuneo. Proskuneo quiere decir pros, hacia. Nos habla de una dirección. La dirección de los cantos que nosotros interpretamos es para Dios, es hacia arriba, es hacia el Señor. Y cuneo nos habla besar. La adoración es como si llenáramos de besos a nuestro Dios y lo empapáramos en besos. La segunda definición es que en Medio Oriente es la costumbre
de postrarse. Por eso los ancianos y los ángeles allí se postran delante de Dios. Eso es una adoración profunda. Se postran en el Antiguo Oriente, en el Medio Oriente, se postraban. Era la costumbre de postrarse ante una persona y besar sus pies. Aquí me acuerdo en nuestro medio hace muchos años, cuando era niño, que aproximadamente estoy hablando de unos, ¿qué será? 55 años, 54. Tengo 61, voy para 62. No me da pena decir mi edad porque no sé, aparento menos y estoy fuerte, me siento fuerte. Entonces besábamos a nuestros familiares de edad avanzada, abuelos, tíos, los besábamos en la mano, y en señal de respeto, de honra y de poderles hacer sentir bien. Y en el Medio Oriente besaban los pies, ¿verdad? Era una señal de adoración. Es un acto de reverencia, también de súplica y de alabanza. Eso quiere decir proscuneo. En Juan capítulo 4, versículo 21, que es donde aparece el término adoración, Jesucristo está hablando con la mujer samaritana y a esta mujer le está indicando muchas cosas, le está enseñando muchas cosas porque le era necesario pasar por Samaria. Allí Jesucristo nos enseña muchas cosas, pero dentro de las que nos enseña es la siguiente. Dice, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ni en este monte ni en Jerusalén. Me habla de un lugar alto. Jerusalén está en un lugar alto. También habla de un monte de Samaria. Es un monte, un lugar alto. Entonces, ni en este monte ni en Jerusalén, dice la Escritura, adorarán al Padre. ¿Qué quiere decir? Yo me voy por la segunda definición que damos hace un momento, que Él se mueve entre su pueblo Israel. Me voy por la segunda definición que dijimos. Una es que Dios desciende y la segunda es que Él nos sube, Él nos lleva a su presencia, porque aquí me habla que la adoración es un monte, un lugar alto. Entonces yo creo que el Señor nos toma y nos lleva delante de su presencia. Entonces aquí vemos la adoración. Y después dice, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí hay dos términos bien interesantes. El primero de ellos, verdaderos adoradores. A mí me da cosa dirigiendo esta congregación que hay gente que llega tardísimo a la reunión. Yo no los entiendo, porque una de las partes sumamente importante de nuestra reunión, como lo estamos ahorita estudiando, aclarando, profundizando, es la alabanza y la adoración. A mí en lo personal me encanta la alabanza y la adoración. Entonces la gente que llega tarde, llega hasta la plática, vamos a decirlo así, no subió a la presencia de Dios. Y a lo mejor lo que le cayó es letra, la pura letra, la pura palabra logos y no la palabra rema. De alguna u otra manera, la alabanza y la adoración nos prepara para recibir de Dios. Entonces habla de verdaderos adoradores. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? Los que aprecian, los que le dan la importancia a la alabanza y la adoración, porque no están
para cubrir un hueco o para darme tiempo para llegar a escuchar la palabra. Están con un propósito, porque es un arma de poder. Y también dice la Escritura que va a llegar la hora en que los verdaderos adoradores, el Padre también busca, dice, busca, los anda buscando por todas partes en las congregaciones. Y cuando los encuentra, los está buscando para darles un abrazo y para decirles: hijo, gracias, me encantó el canto que me interpretaste. Las mujeres se emocionan cuando los hombres le llevan serenata, ¿verdad? Pues así nuestro Dios, cuando le alabamos y le cantamos, se emociona tremendamente. Y vamos a ver otra arma poderosa, que es la adoración, y nos lleva al cielo. Ya mencionamos, al instante nos lleva al cielo. Nos postramos, besamos sus pies y el borde de su manto, como esa mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Entonces fue por la parte de atrás de Jesús, por la espalda, y tocó el borde de su manto, y nada más tocó el borde de su manto, y quedó sana de sus azotes. Al instante, dice la Escritura, al instante quedó sana de su enfermedad. Entonces, cuando adoramos, cuando nos postramos, besamos sus pies y tocamos el borde de su manto, puede suceder cualquier cosa. Somos verdaderos adoradores cuando eso hacemos. Por ejemplo, y con esto voy a terminar, hay dos partes donde voy a terminar, dos ejemplos. Uno es el de David y Saúl. Ya mencioné que a David le encantaba interpretar cantos y también tocaba un instrumento. Y dice aquí la Escritura que había un espíritu malo que venía y atacaba a Saúl. Y dice la Escritura, siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa, dice aquí la Escritura. Entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. O sea que hay tres cosas. Tocaba el rey David el arpa y descendía el poder de Dios allí donde estaba David y en presencia de Saúl. Entonces el espíritu malo se alejaba. Los espíritus malos, las enfermedades no resisten la presencia de Dios. Salen huyendo, salen corriendo, no resisten. Que les adoremos, que adoremos a Dios, que busquemos a Dios, que nos entreguemos verdaderamente de corazón. Entonces, por eso yo decía hace un momento que la alabanza y la adoración es sumamente importante. Si usted está padeciendo algo, en ese momento, al instante, como el rey Saúl, sus males pueden irse. La alabanza y la adoración nos lleva al instante, al cielo. Eso es algo muy importante. Nos postramos, besamos los pies de Jesús, el borde de su manto, y en ese momento puede suceder cualquier cosa. Estaba yo mencionando de la mujer de flujo de sangre que llegó por la parte de atrás y tocó el borde del manto de Jesús, y al instante quedó sana. Entonces, en la alabanza y la adoración nosotros podemos recibir lo que tanto hemos anhelado, quizás durante muchos años, algo poderoso, algo sobrenatural. Y también somos verdaderos adoradores. Y voy a cerrar con dos ejemplos de la alabanza y la adoración. El primero de ellos es el rey David y Saúl. Ya mencionamos que David era un adorador y cómo escribió muchos salmos y tocaba. Aquí vemos en esta escritura que tocaba el arpa. Y dice en 1 Samuel 16, versículo 23, siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Esto quiere decir que el espíritu malo, si no tenemos la presencia de Dios, en el caso del rey Saúl, no tengo manera de cómo profundizar todo esto, pero él sí conocía a Dios. Saúl sí conocía a Dios, y eso le puede suceder a cualquier persona que se dice que busca a Dios, es cristiano y lee la Biblia, pero si se aleja de Dios y no obedece a Dios. Saúl desobedeció a Dios
y por desobedecerle vino un espíritu malo. ¿Qué quiere decir esto? Abrió la puerta para que el enemigo le atacara. La Biblia dice que venía de parte de Dios, no que Dios se lo mandara, sino que al desobedecer Saúl, ya lo hemos explicado varias veces, abrió la puerta y el enemigo se aprovechó y se metió, por supuesto, a tratar de destruir a Saúl. Entonces, cuando un espíritu malo viene en contra de una persona, la hace sentir mal, y lo ataca, lo atormenta, como el caso de Saúl. Y dice aquí la escritura que David tocaba el arpa, empezaba a tocar nada más los sonidos de las cuerdas, ¿verdad? Entonces el espíritu malo se alejaba. Hay poder en los instrumentos musicales, y Saúl se sentía aliviado, dice la escritura, porque hay poder en los instrumentos, porque en el cielo vamos a seguir adorando a Dios. Es de las actividades que no se van a acabar. Todo el día, toda la noche vamos a alabar y adorar al Señor. Y el segundo ejemplo que quiero dar es María. Bueno, hay una discusión teológica de si era María la hermana de Lázaro o se trataba de otra María. Entonces, ¿qué hizo esta María? En Lucas 7, versículo 38, la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Ya vimos la definición de adoración, como es tocar su manto, es besar sus pies, y esta María lo hizo. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Esto hizo esta María. Todo esto hizo. Jesucristo, esta es la versión Reina Valera, se los quise leer en lenguaje actual, traducción en lenguaje actual. Y después estaba en casa de Simón, Jesucristo, y Simón se enojó y reclamó que por qué esta mujer estaba derramando un perfume muy caro y lo estaba desperdiciando, ¿no? Y lo estaba tirando, y qué cosas estaba permitiendo Jesús, porque era una mujer de mala fama. Y decía, ¿qué no se da cuenta que esta mujer tiene mala fama entre nosotros? Entonces Jesús le contestó en el versículo 44 de Lucas 7, y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, porque la costumbre en el Medio Oriente había terracería, no calles pavimentadas como en la actualidad. Llegaba la gente de visita a alguna casa y lo primero que hacían es que se quitaban las sandalias, en el caso nuestro de los mexicanos, los huaraches, ¿verdad? Y les lavaban los pies, porque también aparte los pies venían sucios, polvosos y también muy calientes, porque hace mucho calor en esa zona. Entonces le lavaban los pies. Y aquí Simón ni siquiera le lavó los pies a Jesucristo. Le está diciendo o confrontando. Dice: mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas, con las lágrimas de la mujer. Limpió los pies de Jesús y los ha enjugado con sus cabellos, los ha secado con sus cabellos. Y dice: no me diste beso, Simón, porque allí en Oriente son muy efusivos, nos besamos. Aquí un poquito menos, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, en Francia, se dan 2 besos, uno acá y otro acá. En España no tanto está la costumbre, pero en el Oriente también se besan demasiado. Ahorita hay que guardar la distancia, ¿verdad? Él le dice: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Qué quiso decir Jesucristo? Esta mujer me ha adorado desde el principio hasta el fin. Porque de las definiciones que dimos de alabanza, adoración, es
tocar el manto de, en este caso, Dios, el Rey, besar sus pies, y en este caso aumenta Jesucristo y dice que cuando hacemos esto, cuando le adoramos poderosamente, se despide como un ungüento, un perfume que llena la casa. Así es que alabanza y adoración es algo sumamente poderoso, sumamente poderoso. Y vamos a nuestra última o la quinta arma de poder, que es la sangre de Jesús. Bueno, pues vamos a seguir con esta segunda arma poderosa, y es el poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es algo tremendo, algo muy poderoso, muy grande, y tenemos que aprender a usarla correctamente. A veces muchas personas no entendemos esta parte, pero cuando lo hacemos de esta manera, vamos a darnos cuenta cómo la sangre de Jesús tuvo un propósito. Vemos estas imágenes, ¿cuántos no hemos visto esta película de la Pasión? Vemos estas imágenes y pensamos y vemos a un Cristo que sufrió nada más, pero todo tuvo un propósito. El hecho de que su sangre fuera derramada fue para que tú y yo pudiéramos usarla, pudiéramos tomar toda esta gracia, todo este poder que Dios nos ha dado a los creyentes. Recibimos la sangre de Cristo para poder ir más allá y entender lo que Dios nos quiere hablar y usarlo a nuestro favor, porque nos lo dio a nuestro favor. Y yo quiero empezar con este primer punto que le he puesto, la señal. Y vamos a leer este versículo en Éxodo 12:13, y dice: y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y aquí hay un significado tan amplio, tan extenso de lo que Dios nos quiere decir. Primero dice que la sangre iba a ser una señal, y una señal siempre es algo que se ve. Por eso donde pasamos hay señales para llamar nuestra atención. Las señales son para eso, para que se vean, para que se noten. Se tenía que poner una señal, porque el pueblo de Israel en este entonces, voy a narrar un poquito la historia del pueblo de Israel. Los israelitas o el pueblo de Dios fue cautivo en Egipto durante 430 años. Después Dios decidió sacarlos de esa esclavitud y llevarlos para que le adoraran y le alabaran, como acaba de mencionar mi esposo. Y cuando saca a su pueblo de Egipto, van con Faraón, Moisés y su hermano Aarón para decirle: queremos ir a adorar a nuestro Dios, permítenos. Pero no los dejó, y vinieron muchas plagas sobre ellos. Y la última plaga que vino sobre ellos fue una mortandad tremenda. ¿Qué pasó? Murieron todos los primogénitos. Y para que Dios guardara a su pueblo, a sus hijos, dijo que tenían que hacer esto. Y lo primero que tenían que hacer era que tenían que tomar un cordero, matarlo, y esa sangre que iba a ser derramada por ese cordero tenía que ser untada en los linteles de las casas, y cuando pasara el ángel que iba a herir o la plaga, tenía que ver esta señal. Dice: y la sangre le será por señal. Iba a ser una señal en las casas. Tenían que poner esta señal en las casas donde ustedes estén, y veré. Así que que el heridor iba a pasar y iba a ver la señal. Y esa señal era, por supuesto, la sangre de ese cordero. Y pasaré de ustedes. Cuando vio la señal de la sangre, iba a pasar, ya no iba a tocar esa casa. Y no habrá en ustedes plaga, ya no iba a tocar la plaga ese lugar, esa casa, porque tenía algo muy importante, tenía una señal, y esa señal era la sangre del cordero. Tenía que estar en esa casa. Así que cuando pasaba y veía, ya no tocaba esa casa, pasaba a la siguiente. Si no tenía esa señal, en esa señal, sí, en esa casa sí iba a haber mortandad, sí iba a morir el primogénito. Y no habrá en ustedes plaga de mortandad, no habrá muerte
cuando hiera la tierra de Egipto. Esta fue una promesa que Dios les hizo y así se cumplió, y ellos lo tuvieron que hacer al pie de la letra. Y en Éxodo 12:22, en la segunda parte, en la parte B, dice: y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y creo que es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Ninguno de nosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué quiere decir hasta la mañana? Hasta que pase esta plaga, hasta que pase lo difícil, hasta que pase esta situación. No van a salir de su casa, se tenían que guardar en su casa, tenían que poner la señal de la sangre, y cuando iba a pasar el heridor, iba a ver la señal, no los iba a tocar a ellos, iba a pasar esa casa y no la iba a ver, no la iba a tocar, porque ellos iban a estar adentro. Y esa fue una de las condiciones que Dios les estableció, y algo que les mostró y les dijo: hagan esto, obedezcan. Ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, hasta que pase esta situación difícil. Y creo que es lo que estamos viviendo en nuestra nación. Ninguno de nosotros tenemos que salir de nuestra casa. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una pandemia, estamos enfrentando algo difícil. No salga de su casa, es una recomendación, y por eso estoy interpretándolo de esta manera con estas escrituras. Creo que eso nos va a guardar. Y dice también Éxodo 12:23 en la segunda parte: y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Si está la señal de la sangre, no va a dejar entrar al heridor en nuestras casas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que guardarnos en nuestra casa, y cuando pase la pandemia no nos va a tocar a nosotros, porque hay una señal, y esa señal es la sangre del Cordero. Eso es lo que Dios les estableció cuando ellos salieron del pueblo de Egipto, cuando ellos salieron para ir a adorar a Dios, cuando ellos por fin fueron libres de la esclavitud. Y quiero mencionarles que aquí es donde inició la Pascua del pueblo de Dios, que hasta la fecha lo celebran, porque Dios lo estableció que iban a celebrar esta fiesta o esta Pascua por todas las generaciones, iban a hacer este recordatorio. Y Pascua quiere decir pasar por alto. Cuando ellos pusieron la señal de la sangre sobre sus casas y pasó el heridor, pasó por alto y no los tocó a ellos. Eso fue lo que hicieron en ese momento. Empezaron con la Pascua, inició ahí la Pascua. Y en el punto número 2, el Cordero es una figura de Jesús. Todo esto que hicieron fue un antecedente de lo que iba a ser muchos años después Jesucristo. ¿Y por qué los estoy diciendo esto? Porque dicen en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús. Está hablando Juan el Bautista. Vio Juan el Bautista, ¿quién? A Jesús, que venía a él, y dijo, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista reconoció quién era Jesús, y Jesús iba a ser el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en ese entonces tuvieron que sacrificar un cordero para tomar esa sangre y para que el heridor no pasara por sus casas. Era una señal, pero también era un antecedente o un prototipo de que Jesús iba a ser el Cordero, y Él iba a derramar su sangre preciosa para que tú y yo podamos ponerla en nuestras casas. Y en este tiempo que estamos viviendo, no pase el heridor sobre nuestras casas. Es una señal que tiene que ver. La sangre de Jesucristo es muy poderosa. Ahora nosotros sabemos que Jesús fue el último Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, y Juan el Bautista lo reconoció como el Cordero de Dios. Así está escrito aquí en Juan 1:29. Jesús es el único que a través de su sangre nos puede librar de cualquier cosa, de cualquier pandemia, de cualquier coronavirus, ¿verdad? Y no estoy diciendo que Dios mandó el coronavirus a todas las naciones de la tierra, o por eso el mundo se está estremeciendo por todo esto. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de la sangre del Cordero, y nosotros podemos poner la sangre del Cordero sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la casa? Es esta.
Nuestro cuerpo es la casa, y ahora podemos aplicar la sangre del Cordero sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra casa. En el mundo visible no se nota nada, pero en el mundo invisible, en el mundo espiritual, por supuesto que se ve. Y cuando pase el heridor, a nosotros no nos tocará. Eso es muy importante. Ese es el primer punto. La Pascua empezó cuando mataron al Cordero y tomaron su sangre, y fue una señal. Es una señal para ti la sangre del Cordero, de nuestro Jesucristo, nuestro Señor, cuando derramó su preciosa sangre. Y el punto número 2, la sangre como arma espiritual. Si estamos hablando de las armas espirituales, y estamos hablando que la sangre de Cristo es un arma muy poderosa, y ya vimos cómo los libró de la plaga, y nos va a librar a nosotros también. La sangre como un arma espiritual es algo tremendo. Y yo quiero leer esto: la sangre de Jesús es el arma poderosa que nos dio Dios para vencer de una manera fulminante al enemigo. Me encanta esta palabra, fulminante. ¿Qué quiere decir? Que lo va a desbaratar, lo va a deshacer totalmente. La sangre de Cristo, Él nos la dio. Úsala, aprende a usarla. Él te la dio, me la dio a mí, nos la dio a su iglesia, nos la dio a todos los creyentes, para que de esta manera fulminante enfrentemos al enemigo, enfrentemos todo lo que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo en México, a través de la sangre de Cristo, que es nuestra arma espiritual muy poderosa. También los creyentes debemos apropiarnos y determinarnos a usar esta arma. Aprópiate de esta arma que Dios nos ha dado, es tuya, como creyente es tuya, tómala y determínate a usarla. Tienes que usarla. A veces por nuestra ceguera, o porque no entendemos, nuestra falta de entendimiento o nuestra ignorancia del poder que Dios nos ha dado a través de la sangre, no la usamos. Pero determínate a usar esta arma tan poderosa que Dios te ha dado, que es la sangre de Cristo, y aprópiate de ella. Tómala, es tuya, nos pertenece. Jesucristo derramó su sangre para que tú y yo la tomáramos y pudiéramos vencer con la sangre de Cristo. Pero es deber del guerrero conocer y volverse diestro en su manejo. Todos los guerreros que tienen armas les enseñan, les dan un entrenamiento para que sepan cómo usar estas armas. Nosotros, Dios nos ha dado el arma que se llama la sangre de Cristo. Es una de las armas. Ya hemos visto varias. Esta es la quinta que estamos estudiando. Y es tu deber. Tú la tienes que hacer. Tú lo tienes que aprender. Tú la tienes que usar, es tu deber, tú lo tienes que hacer. Nadie más lo va a hacer por ti, lo tienes que hacer tú, lo tengo que hacer yo en mi vida. Tengo que usar esta arma y me tengo que volver diestro. ¿Qué quiere decir diestro? Una persona hábil en manejar esta arma. Y todas las armas que hemos aprendido y todas las armas que hemos estudiado, todas estas armas las hemos ido dando mi esposo y yo para que tú las uses poderosamente y salgas victorioso y seas diestro en manejar cada una de estas armas. Y en Apocalipsis 12:11 nos habla de esta poderosa arma. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. Podemos vencer cualquier circunstancia, podemos vencer cualquier problema, podemos vencer. Ellos le han vencido. Tú y yo, los hijos de Dios, los creyentes, vencemos. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Jesucristo derramó su sangre cuando fue a la cruz, y cuando le rompieron su espalda con tanto latigazo, derramó su sangre preciosa. ¿Y qué hizo? Cuando derramó su sangre preciosa, fue el poder que nos dio para que tú y yo venciéramos. Ahora podemos vencer, dice, con la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué quiere decir la palabra del testimonio de ellos? Quiere decir que tú tienes que hablar lo que la sangre de Cristo hace a tu favor. Tú tienes que dar testimonio de lo que la sangre de Cristo hace a nuestro favor. ¿Podemos vencer? ¿Podemos fulminar al enemigo? Claro que sí. Podemos aplicarla como una señal y decir: esta casa
está cubierta con la sangre de Cristo, y esta pandemia no nos toca en el nombre de Jesús. No toca tu casa y no toca mi casa, no toca tu familia, no toca a nuestros hijos, no nos toca a ninguno de nosotros, y no toca la iglesia de Jesucristo, no toca a las familias de México. En el nombre de Jesús lo creemos y lo declaramos. No sigue tocando a las familias de Italia, no sigue tocando más familias en Alemania, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en tantos países que ha salido esta pandemia. Aplicamos la sangre de Cristo, declarando que estamos tomando el poder de su sangre preciosa, y damos testimonio de que la sangre de Cristo tiene poder para vencer cualquier cosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias. Terminamos nuestra quinta arma de poder. La primera de ellas, la palabra de Dios. La segunda, el nombre de Jesucristo. La tercera, el Espíritu Santo. La cuarta, la alabanza y la adoración. Y la quinta, la sangre de Jesús. Les agradecemos a todos ustedes el habernos sintonizado. Les bendecimos a todos. Debemos aguantar todo esto que está sucediendo en el mundo. Quédense en casa, una vez más se los decimos, y vamos a despedirnos orando. Señor, bendecimos a nuestra congregación. Bendecimos a todas las ovejas que tú nos has dado para enseñarles, para bendecirles. Bendecimos a todas las familias que nos están sintonizando a través de este medio, y declaramos que tú estás con nosotros, porque donde 2 o 3 estamos reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos, y nos guardas y nos bendices. Gracias también te damos por aquellas personas en el mundo que están enfermos. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú les ayudes, que tú permitas que médicos, enfermeras o cristianos valientes vayan a esas camas allí en Italia, en Francia, en España, en Alemania, Señor, en Inglaterra, que se ha disparado el número de casos, Señor, en China, en el nombre de Jesús, aquí en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Colombia, en el nombre de Jesús, o a través de un familiar, un amigo que sintonice canales como este en su idioma para que escuchen la palabra de Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Si usted nos está viendo por primera vez y dice, ¿qué tengo que hacer? Pues nada más tiene que tomar la decisión de decirle: Dios, quiero que vengas a mi corazón, yo te quiero tomar en cuenta a partir de hoy. Así es que yo lo voy a guiar rápidamente. Dígale: Jesucristo, perdóname de todas mis fallas y de todos mis errores y todos mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tómame fuerte de la mano, no me sueltes hasta que yo llegue a tu presencia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Sintonícenos el próximo domingo 29 de marzo, 10 en punto de la mañana. Vamos a dar inicio a esta sesión de enseñanza de Iglesia en Línea, la Mies en Línea. Síganos a través de Facebook, coméntenos si está usted sintonizado, mándenos está bien, va muy bien, un like, diga: sí, lo están haciendo muy bien estos cuates, estos pastores, y gracias de verdad por todos sus comentarios, Pili. Y queremos decirle a la familia de la Mies: les extrañamos. De verdad les extrañamos mucho. Este lugar está vacío sin ustedes. Así que vamos a resguardarnos en nuestras casas, pero sabemos que esto va a pasar pronto y nos vamos a ver muy pronto. Les amamos mucho y les extrañamos. Gracias por sintonizarnos y síganlo haciendo. Hacemos un gran esfuerzo para lograr esto. Gracias a todo nuestro equipo de apoyo que está aquí para que esto se haga realidad, para llegar a sus casas. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús.